Bienvenidos al podcast Voz y Poder. Soy Yuya Madrigal. Sígueme para escuchar conversaciones con mujeres extraordinarias que han decidido emprender proyectos, ocupar posiciones de liderazgo o les ha tocado vivir situaciones de resiliencia. Todo esto en el podcast Voz y Poder. El ímpetu por el bien social, aunado a su deseo de seguir lineamientos académicos e intelectuales, han encaminado a la doctora Carolina López a crear centros regionales avalados por la ONU, donde trabajan desde temas medioambientales hasta cuestiones de diálogo para la transformación de conflictos. Carolina ha tenido la oportunidad de vivir en México, Malasia, Japón y los Estados Unidos. Escucha de su propia voz cómo fue que inició. Bueno, antes de lograr afortunadamente el aval de la ONU en la franja fronteriza México-Estados Unidos, el mismo centro chihuahuense que empezó en el TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, con el nombre Centro de Diálogo y Bienestar Humano. Ahora yo, desde que era estudiante, había estado como yendo y viniendo a Malasia. Entonces, cuando terminé mi doctorado, la Uni Nacional de Malasia me da un nombramiento como investigadora. Y existía en un momento dado entre el TEC de Monterrey y la Uni Nacional de Malasia un convenio sobre esto de que Carolina daba 2 semestres de clases aquí en Chihuahua, y entre semestres, es decir, verano, si se podía, verano, Semana Santa, sabáticos, me iba a Malasia, y a cambio de esa movilidad había que darle crédito para cualquier producción académica, publicaciones. Entonces, bien, ¿qué sucede? Aquí en el TEC, de hecho, usted fue una de las personas fundadoras de ese centrito aquí en el TEC, que era muy pequeño, llamados, como les decía, Centro de Diálogo y Bienestar Humano. Y usted, maestra Lluvia, también fue una de las personas que ahí laboró y aportó mucho. Del CDBH, Centro de Diálogo y Bienestar Humano chihuahuense, como yo tenía ese puesto de investigación, un nombramiento como investigadora en la Uni Nacional de Malasia, y yo iba y venía en un año sabático en la UM. No sé si fue mal tino o fue un buen acierto, sino que le pedí al vicecanciller, al que viene siendo más o menos un rector, le digo, ¿usted me permite fundar ese centro que tenemos en Chihuahua, aquí en la UM? Y me dijo que sí. Y bueno, ¿qué hacemos? Nos llamamos Living Lab Center for Dialogue and Transformation en Malasia. En Ecuador nos llamamos Laboratorio Viviente, Centro de Diálogo y Bienestar Humano. Aquí en Chihuahua, muy bilingües, porque somos Centro Binacional, Living Lab, Centro de Diálogo y Transformación. Y así sucesivamente. Hay en la India, en el sur de la India, tenemos también el Living Lab Center for Dialogue and Transformation, con lo que es Indian Institute for Information Technology and Management del estado de Kerala, que es en el sur, la punta sur de la India. Y esa institución, esa universidad es federal y tiene sede en cada estado. Entonces estamos en la sede del estado de Kerala, del sur de la India. Bien, entonces ahí están los 5 centros. ¿Qué hacemos? Laboratorio Viviente o Living Lab, trabajamos la cuestión de restauración y uso sustentable del medio ambiente. Centro de Diálogo y Transformación, obviamente, trabaja cuestiones de diálogo, transformación de conflictos, acercamiento entre culturas, entendimiento de las religiones del mundo, las culturas del mundo, los valores compartidos de los paradigmas civilizacionales, y religiosos. ¿Por qué? Porque el trasfondo, o sea, más allá de tanto convergencias como divergencias,
teológicas, hay una gran convergencia en los valores que nos enseñan las religiones e inclusive el humanismo, o sea, los agnósticos y no creyentes también, o sea, tienen valores muy similares a lo que las religiones nos van inculcando más allá de sus teologías particulares. Y al hacer uso de esa gran convergencia que existe entre los valores, nos volvemos como un equipo mundial muy capaz de resolver los problemas, retos y desafíos que van surgiendo tanto a nivel local en cada lugar donde tengamos nuestros centros o donde haya gente dispuesta a trabajar de común acuerdo con gente que sea muy diferente a él o ella, como a nivel local. Es decir, nuestros centros, creo yo, no sé si suene como falta de modestia, pero creo que tienen esa gracia que la gente que ha venido a nuestros centros es gente, uno, de valores, dos, que tienen deseos de trabajar a favor del bien en el mundo, empezando con usted, que la conozco bastante bien y sé que eso le mueve también a usted. Y como usted, tanta gente en nuestros 5 centros a nivel mundial, me he fijado que la gente que es llamada o atraída por nuestros centros es gente bonita, es gente que desea trabajar a favor del bien en el mundo. Entonces, Living Lab trabaja el bien, digamos, les decía, de forma específica, restauración y uso sustentable del medio ambiente en muchos ámbitos que podríamos ver con lujo de detalle si usted quisiera, por ejemplo, que nos metiéramos a nuestras páginas en internet y ver ya con detalle qué cosas hacemos. El CDBH, Centro de Diálogo y Bienestar Humano, cuando ya nos fuimos a Malasia, a la India, a Ecuador, a la franja fronteriza México y Estados Unidos, de Centro de Diálogo y Bienestar Humano, lo cambiamos a Centro de Diálogo y Transformación. ¿Por qué? Porque tanto el bienestar humano como lo que es la restauración y uso sustentable de la creación o el medio ambiente, según el vocabulario que tú quieras utilizar, requieren de una transformación en la comunidad humana, que empieza, por supuesto, a nivel individual, en usted, en mí, en cada uno de nosotros, y sobre esa transformación que vamos dando y se va extendiendo o multiplicando geométricamente, sí vamos logrando transformaciones en el mundo. Con 1000 bemoles, descalabradas y dificultades, pero ahí vamos. Sí. ¿Cuál fue uno de los principales retos en ya llevar a la práctica un modelo teórico como mexicana, estando en el extranjero, en Malasia? Yo sé que usted parte de las igualdades, ¿no? O sea, de lo común. Claro, de las convergencias. De las convergencias, pero pues hay divergencias. Sí. Sí, por supuesto, y gracias por la pregunta, porque ese es un punto tan importante. Lo manejo, digamos, en algún taller, un curso, como si fuéramos tejiendo entre todos un tapete cuyo diseño es hermoso y cuyos hilos los aporta cada persona o cada grupo ahí presente. Entonces, sobre eso, es decir, el punto de partida es esa gran diferencia entre individuos y grupos, tejido en donde hay convergencia, es decir, se construyen las relaciones, se fortalece el equipo en base a la convergencia. Y ya esas relaciones, vamos a decir, usted mexicana y un grupo de musulmanes malayos, de judíos de Israel, grupos muy diversos, y la relación tanto personal como colectiva se forja en base a las convergencias. Y ya hecha me da la mano,
y ya hecha esa unión, ¿sí? En base a la convergencia, a lo que compartimos en cuanto a valores, ya tenemos ese aprecio y esa relación tan real y tan fuerte que podemos poner aquí sobre la mesa también las divergencias que existen entre nosotros, ¿sí? Sí. Entonces, la divergencia es real y es cosa que tenemos que y debemos honrar y ver con gusto, porque esa divergencia entre los muy diversos actores que se acercan a nuestros centros enriquece. Hace años, en una zona cerca de Kuala Lumpur, se da en una colonia de no muchos recursos, donde los habitantes eran o son en su mayoría hinduistas y musulmanes. Se llevaban bien dentro de lo que cabe, sí había tensiones, sobre todo entre los varones jóvenes, era donde se solían dar piques e incomodidades y desacuerdos, pero se llevaban en relativa paz entre musulmanes e hinduistas. Un buen día están jugando unos niños y uno de ellos, creo era uno de los hinduistas, llevaba una bicicleta. Entonces jugaban los niños de forma ruda, como suelen jugar los niños, y uno de los niños musulmanes tira al chiquillo hinduista de su bicicleta. Cosa de niños, si hubiera pasado en cualquier contexto, con cualquier grupo de niños. Vuelve este niño, parece ser que se le rasgó algo de la ropa, vuelve él y sus amiguitos hinduistas a su casa y él con la ropa rasgada, y bueno, de ahí nace un conflicto ya violento entre los hermanos mayores, los tíos y los varones más grandes que los chiquillos, y terminan varios hospitalizados y varios muertos, ¿sí? Ese es uno que, vaya, ¿qué hacemos? Ahí nuevamente trabajamos la cuestión de, pues es largo, si le digo cómo es todo el proceso, ¿qué quiere cómo lo abrevio para que, vaya, el dolor, la rabia, el luto, la indignación de haber perdido vidas, de los hijos, de los hermanos, de los sobrinos, de ambas partes? Eso se tiene que honrar y se tiene que tratar con una delicadeza increíble, como cuando aquí perdemos algún ser amado, hay que tratar aquello con una delicadeza muy, con mucho cuidado, vaya. Y cuando se trata de una muerte violenta de jóvenes, pues con mayor razón. Aparte del dolor y el luto, hay rabia, impotencia, odio, miles de emociones violentas. Sí, ¿y qué era lo que hacían en práctica, en mesas de diálogo? Pues cuando en un principio están en pleno luto y plena violencia, plena rabia, no podemos aún juntarlos. Claro, porque se agrava. Sí, no están aún en ese proceso de luto, vaya, de aceptación, que pasa por una serie de pasos para poder muy largo. Llegar, sí. Y darles, justo qué bueno que dice eso de que muy largo. No es cosa que usted y yo podamos decir de estas horas a estas horas ustedes van a sanar de esto y ya el siguiente paso, no. Es algo que ni siquiera usted y yo sanaríamos al mismo paso, y ninguno de ellos. Entonces es cosa de ir sintiendo a los grupos, y se trabajan los grupos de manera individual inicialmente, y solo llegando ya a una aceptación y habiendo honrado ese dolor, esa incapacidad, ese odio, esa rabia, todo aquello que sangra, sí, digo metafóricamente, sí, claro, sangra en cada individuo y en el grupo. Solo habiendo cuidado eso, llegamos al momento, hablando con ellos, con los dos grupos, y también intuyéndolos nosotros como mediadores de dónde pueden ellos
sentarse juntos. Y ese trabajo de estar juntos también es algo tan delicado. Y solemos trabajarlo en grupos de 3. Usted y yo y otra persona. Ernesto, voy a decir. ¿Sí? ¿Y por qué en grupos de 3? Usted es la facilitadora, la mediadora, la principal. Y Ernesto y yo estamos ahí para auxiliar en logística, en lo que haga falta para que siga fluyendo el proceso. Sin embargo, como son emociones tan fuertes, no falta quien del grupo estalle, llore, se violente, se quiera salir, se sienta suicida, se sienta homicida. Son la gama de las emociones humanas. Entonces, uno de los dos que estamos fungiendo como asistentes se sale con esa persona y la deja hablar, la deja llorar, gritar, hacer lo que sea necesario. Y usted, facilitadora principal, y por ejemplo yo, sigo siendo su asistente de logística, y Ernesto se fue con esta persona que tuvo X tipo de crisis. Y cuando esa persona, si es que desea eventualmente volver al grupo, vuelve. Y si no, ¿sí? O sea, respetamos, ¿sí? Ese ejemplo me ha llevado quizás a una tangente de otras muchas cosas que quisiera compartirle. Sí, pero creo que es un tema muy actual porque en México estamos viviendo una situación terrible, ¿no? O sea, que muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer. Ajá. Entonces, el saber qué están haciendo en otros países con temas de violencia, con situaciones conflictivas que son humanas. Ajá. Eso como que viene el caso valor. aquí, Sí. aquí para nosotros. Qué bueno que diga usted eso. Eso me hace retomar un tiempo, años atrás, donde trabajábamos en el Centro de Diálogo y Bienestar Humano, donde usted estuvo. El Estado, gobierno del Estado en ese momento nos mandaba lo que ellos denominaban los polígonos de la pobreza, que es decir... En el Estado, aquí en la ciudad, colonias marginadas, de donde a menudo se reclutaba quizás a la parte armada de ciertos grupos dedicados a cuestiones ilícitas, donde había mucho abuso sexual, mucha violencia intrafamiliar, mucha violencia de todos tipos ya normalizada, donde los niños desde pequeños, el niño cuando juega está asumiendo los roles de los adultos que ve en su entorno. Entonces ahí en esos polígonos a menudo veíamos que los niños jugaban a que ahora yo soy el sicario y yo a ti te mato, y cuando yo te mate tú te caes, y ese tipo de cosas. Y aparentemente es juego de niño, pero viendo lo psicosocial de ello, hay cuestiones muy profundas en eso, que trabajamos a veces a través del arte como forma de expresión de cada niño, para que externara aquello que lo llevaba a aquello. No sé si hacer aquí como paréntesis, una pausa, para decirles si acaso Chihuahua quisiera, con mucho gusto podríamos dar nuevamente formación para las personas como mediadores y mediadoras para situaciones de conflicto, también para sanación de trauma en las comunidades donde la violencia ya se ha normalizado. ¿El centro a qué se ha dedicado en específico aquí en Chihuahua? Bueno, además de aquello del trabajo que hemos hecho, y les quiero decir, ya lo tenemos publicado también con la ONU, en lo que es la sanación de trauma individual y colectivo en situaciones de violencia, como también lo que son los textos que utilizamos para trabajar con la transformación de conflictos. Esto lo tenemos disponible
en publicaciones ONU y en Amazon.com si gustan. Bueno, dejando eso a un lado, dejando mi corte comercial, trabajamos en lo que es el CDT, Centro de Diálogo y Transformación, que les digo, ha cambiado el nombre de ese centro que se dedica a la formación humana. Desde que nos ganamos el aval de la ONU, el aval de la ONU es como expertos en educación para el desarrollo sostenible, lo cual nos va llevando a cuestiones de los objetivos del desarrollo sostenible, que son los 17 objetivos de las Naciones Unidas, que redactamos en el 2014, ya como avalados en el Centro Malayo, aún no teníamos estos. Entonces, los objetivos para el desarrollo sostenible tienen vigencia del 2015 al 2030, y hemos publicado también un libro con autores, en su mayoría chihuahuenses, sobre la enseñanza de los objetivos para el desarrollo sostenible. Si hubiera interés en eso, formamos a gente para eso. Tenemos, de hecho, en línea ese libro con la ONU. Ustedes pueden bajarlo y usarlo si son docentes o si quieren formar a gente con esto. Bien, trabajamos eso, los objetivos del desarrollo sostenible, transformación de conflictos, diálogo interreligioso, sanación de trauma. Trabajamos diseño curricular con lo que es la didáctica enfocada en el alumno, es decir, constructivista, ¿sí? Donde el alumno es muy activo en su propio aprendizaje. ¿Cuáles son los temas? Bueno, son los temas que nos pidan, como por ejemplo Canadá, la Universidad de Regina en Canadá nos pide cada año, nos manda a sus graduandos en educación, ¿no? Es decir, van a ser docentes, a que ellos diseñen currícula y materiales para la enseñanza de educación para el desarrollo sostenible al egresar de la uni y al colocarse como docentes en las escuelas en Canadá o donde se coloquen. Entonces, formación de docentes, diseño curricular en estas áreas, educación para el desarrollo sostenible, educación socioemocional que está pidiendo la Secretaría de Educación Pública. Estamos ahorita, cuando hablaba yo con usted, esta mañana, creando un curso y un libro sobre educación socioemocional que en plan y programas de estudios de la SEP surgió durante la presidencia de Peña Nieto. Y ahora con AMLO la SEP sigue pidiendo esto, o sea, no han revertido o quitado esa parte de la currícula nacional. Entonces, educación socioemocional es otra de las áreas. Que es muy interesante, sobre todo en la actualidad. Tenemos niños que cada vez están más solos. Sí. Pasan más tiempo con los aparatos, con los celulares en las computadoras. ¿Cómo no? Y ahí creo que se está perdiendo un poco la parte de comunidad, ¿no? De aprender a tener pérdidas en temas comunes, ¿no? O sea, en temas de tu día a día, de aprender a cuando estás chiquito a que hay discusiones, pero aunque en el momento se te haga un mundo, al siguiente día se te olvida o lo aprendes a reparar, ¿no? O sea, entonces justo por ahí va lo de la educación socioemocional. Qué bien. Sí, y les digo, es una cosa que plan y programas, quiero decir 2011, 2017, si me he equivocado, que pienso que no, que esto con Peña Nieto creo empezó y sigue con AMLO, y son esas cosas de la cuestión individual, de cómo viven y se socializan los niños en un mundo de pantallas y de tecnología, que al mismo tiempo lo que es el día a día, tanto con la familia como con sus compañeros de escuela, como en la comunidad y tal, y al mismo tiempo a nivel comunidad, es decir, individuo y comunidad, y
comunidad a individuo. La SEP lo que tiene hasta ahora son lineamientos, claro. Y son lineamientos muy bien redactados, muy importantes, muy buenos, pero hasta donde yo sé no han creado un texto para quien forme a pequeños, es decir, preescolar, primaria, secundaria, a docentes, personal escolar y padres de familia. O sea, son muchos los sectores donde la SEP mínimo y plantea. ¿Sí? La SEP tiene poder de decisión en sus planteles y también nos piden atender esa cuestión de formación socioemocional con padres de familia, que la SEP no necesariamente va a ir a tocar cada puerta, pero sí pueden y podemos, y lo hemos ido haciendo, invitar en planteles a los padres de familia. Okay. Y ellos acuden y lo disfrutan. Como sus pequeños lo han ido experimentando en la escuela, ellos lo viven enfocado al adulto y como que embona lo que aprenden los padres con lo que los niños aprenden. Claro. Entonces, si entiendo bien, este tipo de proyectos ya se han implementado, ya se están implementando directamente. ¿Y cómo funciona? ¿Es directamente como a nivel SEP nacional o a nivel regional o a nivel ciertas escuelas, o cómo funciona? Bueno, empezó su servidora. ¿Dónde empecé? Empecé en escuelas secundarias con jovencitos y con personal. Me traje hace un año a una persona de Juventud de las Naciones Unidas, aquí a que viera los 15 proyectos de desarrollo sostenible que tenemos en el estado de Chihuahua. Y nuestra gente es muy bonita. La llevé aquí a todos los proyectos en el estado y le dije, pues a cambio ofréceles tú como joven actividades de educación socioemocional. Toman con gusto esas actividades conmigo, que soy maestra, soy mucho mayor que los jovencitos, pero ella es una universitaria, entonces la identificación entre los jovencitos el piloto, le decía, lo hicimos con jóvenes de secundaria, pero se extiende a preescolar, a primarias y a secundarias. Entonces, cuando me llegó esta persona, le dije, por favor, ve, estos son los lineamientos SEP, este es el material que yo he piloteado, tómalo y hazlo a tu gusto como persona joven, atendiendo a personas más jóvenes. Entonces, esto fue en abril del año pasado. Ella me hizo el gran favor, los jovencitos la amaron, porque es de Atlanta, pero hace su doctorado en Inglaterra. Entonces, una persona también muy internacional, muy bonita, muy brillante, bonita por dentro, quiero decir. Y los chiquillos sentían eso y se identificaban inmediatamente con ella. Aun cuando yo veo a estos chiquillos, cuando voy a las comunidades a atender otras cuestiones de desarrollo, oiga, doctora, ¿y Nicole? O sea, no se olvidan de ella, que dejó en ellos huella. Sí, porque era precisamente a lo que iba. Como la ven de su edad, ella representa, aparte de una guía, un patrón, es una inspiración. Inspiración y modelo para estos jóvenes. De decir, yo quiero ser como ella, ¿no? Y muchos lo dijeron. Porque usted, si en algo me conoce, sabe que si Dios me ha dado ese deseo de servir en el mundo, también soy con el perdón de usted, una ñoña académica. Usted lo sabe. Entonces, cosas que hagamos de servicio, ahí va Carolinita levantando una investigación para ver los resultados. Claro. Y entonces, en todo lo que talleres con Nicole, o aún talleres míos, pero lo emocionante y bello era con la joven, que ellos veían como modelo y posibilidad de ellos aspirar a ser como ella. Claro. Entonces yo levantaba encuestas, comentarios, entrevistas, focus group con ellos y demás, y tantos de ellos comentaban justo eso, que sentían, que podían sacar aquello que no se animaban a decir en otras partes con esta persona porque era joven, y dos, que si ella podía lograr lo que ella había logrado y estaba logrando,
yo también puedo, en tanta encuesta por escrito y en tanta entrevista oral, digamos, con los muchachos. Entonces, pero era justo lo que usted pretende con estos podcasts, brindar de lo poco que tenemos con todo el amor del mundo y pedirle a Dios que se inspiren con eso, nuestras gentes, nuestros jóvenes, los padres, y tal parece que así ha sido. Ahora, ese pilotaje empieza con su servidora, lo hacemos nuevamente con Nicole ya, porque es una joven y les llega a otro nivel a los jovencitos. Y este tercer paso es ya formalizarlo creando cursos. Estos cursos que estoy creando son videocursos y cursos en línea que tienen valor curricular para los maestros en servicio. Es decir, el maestro en servicio se tiene que seguir capacitando para conservar su plaza y seguir en su trabajo. Entonces tienen ya opciones de cursos en línea y de videocursos que pueden tomar que les aportan a favor o en cumplimiento del requisito de capacitación en servicio. Y claro, finalmente ya en ese nivel vamos a decir, esta es la tercera etapa, y la cuarta que quiero hacer al mismo tiempo es sacar un libro sobre esto. El libro va dedicado a la formación de los docentes, porque tanto Nicole, la doctoranda de la ONU, como su servidora, como usted, como si fuera parte de nuestro equipo, no podemos estar en cada escuela, sino, por ejemplo, yo voy al centro de maestros municipio de Guasapares y ellos siempre me mandan a docentes en servicio de Guasapares, de Chinipas, de toda la zona de los municipios aledaños, ahí al centro de maestros. Entonces, ahí es ese factor de la multiplicación geométrica. Usted, Nicole o yo, capacitamos al maestro en servicio, le proporcionamos este texto que es más que sí es técnico, pero al mismo tiempo está repleto de actividades para que sus alumnos adquieran estas habilidades socioemocionales. Ese es el propósito de ese texto y por eso va dirigido a los maestros, porque a mí me llegan 60 maestros, vamos a decir 30 en un grupo y 30 en otro, se les capacita, se les da su libro, lo dejo en línea porque no todo el mundo puede adquirir el libro en físico. Vuelve cada maestro, si ellos son 60 y cada maestro tiene 27 alumnos, 27 por 60, he ahí la multiplicación geométrica de esa formación socioemocional. El ejemplo que le estoy manejando, que es municipio de Guasapares, donde me llevan al centro de maestros e invitan a maestros de otros municipios, es un área rural. Sí. Y da la posibilidad de extender esto y multiplicarlo en esas áreas donde mis respetos a los inspectores y autoridades que buscan la manera de multiplicar estas cosas en esas áreas algo remotas, donde no se tiene a la mano todo lo que, gracias a Dios, usted y yo tenemos aquí. ¿Sí me explico? Sí, claro, porque son zonas aledañas donde a veces los niños tienen que caminar kilómetros para poder llegar a su escuela, ¿no? Así es. Y fíjese, algunos están en albergues. Le platico de la inspección de Guasapares, que la conozco muy de cerca, y son quienes me invitan, tienen ese detalle de invitarme a ese centro de maestros. Ellos tienen 8 escuelas chavochis y 8 escuelas rarámuris. Entonces, que para alguien que no es de Chihuahua, chavochis. Bueno, lo traduzco así. 8 escuelas de personas mestizas, igual de una área sumamente rural, y 8 escuelas de personas indígenas, cuya mayoría del alumnado son indígenas.
El chabochi aquí en Chihuahua es una palabra para referirse a nosotros los que somos mestizos. O sea, ellos tienen 16 escuelas, la mitad de indígenas y la mitad de personas mestizas. Que ahí es donde entra algo tan básico o tan práctico para usted, que es la comunicación intercultural. Claro. Que la vivimos a diario en el país, en ese tipo de zonas. Claro. Porque los usos y costumbres de los indígenas tienden a ser diferentes a los de los mestizos. Definitivamente. Como que me vienen muchas preguntas o muchos escenarios, ¿no? a mi mente. De qué similitudes encuentra precisamente en eso, de usted que tiene experiencia de haber estado en Estados Unidos, Malasia y Japón y pues en N cantidad de países, ¿no? ¿Qué similitudes encuentra en esa comunicación intercultural que hay entre, pues en esa zona territorial, ¿no? Tanto aquí en nuestro estado, que hay tanta diversidad, como a nivel mundial. Gracias por esa pregunta que es tan fundamental. Que nos nazca a cada persona, que nos nazca honrar a quien tengamos enfrente. Si es rarámuri, que yo lo honre. Si es chabochi o mestizo, o, malayo, musulmán, judío, shintoísta, japonés, lo que sea, que me nazca de manera sincera honrar a esa persona y honrar sus costumbres y ser abierta y acoger y tener la disposición de aprender sobre esa gran riqueza de costumbres de cada cultura y de cada individuo que a mí me va a enriquecer. Yo tengo mi código moral, mi código de usos y costumbres, de valores, de cultura, de normativas, que muchas veces la gente sale con eso que vienen a ser estas cuestiones dentro de las cuales hemos sido cada uno formados, vienen a ser como filtros a través de los cuales vemos, valoramos, juzgamos al mundo y por ende nos sentimos hacia esa persona diferente, actuamos hacia esa persona, interactuamos con esa persona muy a través de nuestros filtros. Y cuando yo no me doy cuenta que a usted, que en este momento la va a poner en plan de chica musulmana de Malasia y yo chabochi de Chihuahua, de manera implícita mis valores, mi cosmología, mi mundo, son cosas que llevo dentro de mi piel y a menudo salimos al mundo o a otras culturas en nuestro mismo entorno y los estamos viendo a través de eso que soy yo, Carolina, y usted que es Lluvia Shakira Mohammed, sí, la voy juzgando a través de esos filtros míos. Sí. Y es tan importante darme cuenta que mi sentir hacia usted probablemente esté naciendo de que la estoy viendo a través de mis propios filtros. Entonces, en la medida de lo posible, uno, estar consciente de ello, dos, dejarlo a un lado, y esos son mis juicios y mi vida y mi forma de ser, y yo he de ser fiel a esto. No traicionar mis propias formas de vivir, valorar, sentir, orar o hacer lo que yo haga en mi vida. Dejarlo a un lado y abrirme a, ¿qué nombre le inventé? Lluvia Shakira Mohammed. Bueno, yo dejar que Lluvia Shakira Mohammed a mí me diga quién es, qué es lo que valora, cómo ve el mundo, cómo interactúa en el mundo, cómo juzga. O sea, yo no proyectar sobre esa persona todo aquello que llevo de manera implícita en la piel y le proyecto y por ende no la voy a entender porque la estoy viendo a través de mis filtros. Dejar que ella me diga quién es y qué es lo que ama y valora.
y habiéndola escuchado en realidad, ahí veremos muchos puntos de convergencia. Sobre esa convergencia me da la mano construir esa unión y esa amistad y esa relación de respeto entre nosotras. Y ya consolidada esa relación de respeto y de honrarnos, tomar y abrazar la diferencia que haya entre nosotras. El hecho de que usted a otro nivel valore las cosas de forma diferente a la mía, a mí no me cambia ni me afecta, sino para enriquecerme, si me permito escucharla y entender por qué ve y valora así las cosas. ¿Me explico? Sí, suena, bueno, no suena, es muy interesante el lograr poder hacer a un lado todos los filtros. Pero ¿qué pasa en un país como México, que el clasismo es uno de sus más grandes problemas? Sí, tremendo el clasismo, y nos las damos a veces de no ser racistas, pero de manera implícita siento yo que en el clasismo va también un racismo implícito, claro. A menudo. Sí, claro. No sé si sea apropiado hacer esto aquí. ¿Me deja jugar con usted? Juegue conmigo un ratito. Intentémoslo. Ponga su dedito índice al aire. Métaselo a la boca. Mójelo. Poco veneno no mata. Moje su dedito, por favor. Póngalo abajo de su nariz y respire. Más cerquita. ¿Qué siente? El aire. El aire entra y sale, ya puede retirar su dedo de ahí. Ese aire entra y sale, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que entre y sale ese aire? Entre y salga ese aire de usted, de su nariz. En términos biológicos, pues bueno, nos vamos poco a poco recorriendo, ¿no? La nariz, los pulmones, pero al final termina con el tema de vida, ¿no? O sea, porque estoy viva. Exacto, porque está viva. Y cada cosmología le dirá por otro nombre a la fuente de esa vida. Le dirá Dios, le dirá Allah, dirá no es nada divino, es energía, es casualidad, como cada grupo quiera nombrarlo. Yo lo creeré a mi manera y usted a su manera, en absoluto respeto a la convergencia y la diferencia entre nosotras. Y creo yo que haciendo un ejercicio, y hay otro que de plano no podemos hacer aquí, que suelo hacer con la gente para que entendamos que cada ser, indígena, mestizo, japonés, malayo, europeo, cada persona, cada ser, eso que usted sintió de la vida que entra y sale, que emana de usted, que la sostiene con vida, que la llamó a la vida, como la maestra Lluvia Madrigal, que es usted, y como Carolina López, que soy yo, ese aliento de vida o esa fuente de vida existe en cada persona de cada clase social. En eso usted no es diferente. Si usted y yo hemos tenido la fortuna de estudiar, de estar en instituciones buenas, pues qué bueno. Sin embargo, usted y yo no somos diferentes a quien vive al margen del bienestar. Y cada vez que nos sintamos algo más, porque usted es Exatec y lo sé, recordar, caramba, yo que he tenido el privilegio de ser esto y de hacer cosas como ser fundadora y editora de una revista muy importante y tantos logros que usted ha tenido, qué bueno, pero no es más, ni tiene un soplo de vida superior a ese soplo de vida en el rarámuri, en el... Sí, claro. ¿Sí me explico? Sí, totalmente, pero
se me hace como un mundo muy complejo de llevar de la mano a, sobre todo, adultos. Creo que a nivel niño es más fácil entender las dinámicas de que tú eres un amiguito más, ¿no? Tú eres alguien más. Y se les va sembrando ese prejuicio. Sí. Pero a nivel adulto creo que es muy difícil porque está muy arraigado, ¿no? Está muy arraigado y lamentablemente nuestra autoestima a veces la construimos inconscientemente queriendo sentirnos más que el prójimo. Ahora, parece que he dicho esto en 1000 sentidos. Tenemos talleres y cursos para esto. Y muchos de los ejercicios que utilizo para la cuestión de justo de ese tipo de cosas, de ese arraigo en mi superioridad. Juan Camané y yo, eso sí que no somos la misma cosa, sí, por todo ese bagaje clasista que tenemos vaya talleres y cursos para entrar en una exploración individual en cada participante y al mismo tiempo grupal sobre cómo ponernos un espejo y descubrir el porqué de esas cosas que llevamos dentro. Y siento que la gente sale de ahí transformada y recaerá en sus prejuicios y sentido de superioridad. ¿Por qué? Porque lo tenemos arraigado y nos hace sentir bien. Sin embargo, antes de salir, hemos formado a la gente para trabajar en cómo cuando yo recaigo en esa conducta, actitud, pensamiento que deseo erradicar de mi persona, mi familia, mi comunidad, cuáles son los pasos que yo puedo retomar para salir nuevamente de ello y poner el pie sobre el camino de las conductas deseadas de honrar al prójimo. Yo me imagino que es de lo más difícil. Pues es de lo más difícil en un inicio, porque hay resistencias en mucha de la gente. Siento que cuando vamos como a la mitad están secuenciadas las actividades de manera que la gente va haciendo una autorreflexión. Y cuando llegamos más o menos a la mitad a un ejercicio que para mí es clave, que aquí no podría hacerlo, es donde siento que empieza la transformación real de la gente. Y cuando es una transformación de mi voluntad, ¿por qué? Porque lo vi desde otro ángulo, de otra manera, honrándome a mí misma y por ende honrando a mi colega indígena o musulmana o judía o diferente a mí. Cuando ya la voluntad de la persona cambia a decir, yo quiero entender así las cosas. Y entendiendo así las cosas, quiero empezar a vivir mi vida de esta manera, de honrarme a mí misma a conciencia y por ende ser capaz de honrar a cada clase social, cada etnia, cada religión, cada preferencia sexual, que sabemos que es un tema candente aquí y en el mundo. ¿Y cómo es, doctora, que nace su amor por todo esto? O sea, desde joven me fui a Asia a trabajar en estas cuestiones. El tener jefes malayos, comunidad malaya, que son musulmanes, vaya, que los medios nos enseñan que debemos odiar y tenerles temor a los musulmanes, y vaya descubrimiento que son seres tan honrados, honorables y bellos como los mejores de nosotros. Y por ejemplo, en la sociedad malaya, que es mayoría musulmana, hay de todo, como aquí hay de todo. Y dentro de cada individuo hay de todo, tanto la capacidad del bien como la capacidad del no tan bien. Y en la sociedad igual, e individuos dedicados a cosas no tan buenas, pero la gran mayoría dedicadas a cosas buenas y con anhelos y deseos tan similares a los nuestros.
vivir entre musulmanes desde que era estudiante. ¿Cuántos años tenía cuando me fui para allá? 20 y tantos, era estudiante. Me fui primero a Japón porque... Bueno, antes de Japón estuvo en Estados Unidos, Chihuahua. Aquí en Chihuahua, bueno, de aquí, de Chihuahua a Arizona. Claro, Arizona estudiaba los 2 semestres, volvía aquí a Chihuahua. De aquí de Chihuahua fui a Japón 1 semestre, de Japón a Malasia. Y en Malasia, bueno, los japoneses también eran una cultura muy, muy diferente y me honraban a mí. ¿Por qué no habría yo de aprender a fondo a escucharlos y entender lo que eran, tanto en lo similar a mí como en lo diferente? Y entender que aquello no atentaba contra mi persona en absoluto, sino me hacía crecer. Y ellos, al ver mi diferencia de ellos, siendo yo la 21ª, no es cierto, éramos algunos latinos, siendo yo una parte de una muy pequeña minoría, ellos me honraban, me querían, me cuidaban, me daban mi lugar. ¿Por qué no habría yo de devolverlo? Y qué interesante dinámica, me imagino, la que usted vivió, porque una cosa es ser latino como tal vez yo, que soy trigueña, cabello oscuro, y los estigmas también con los que la gente se llevaba con usted, ¿no? De verla de ojo azul, y tal vez les causaba un poco de conflicto eventualmente, ¿no? Creo no tanto, porque yo nada más abro la boca, en mi inglés es un buen guarache English, y mi nombre es un guarache nombre, entonces mi físico es pero pues, no, creo no era. De hecho, alguna vez ahora que dice eso, no tienen ellos ni el malayo ni el japonés tan arraigado el estereotipo del mexicano moreno y del Speedy González. No sé si en Estados Unidos hoy en día, sí, pero todavía. Sí, todavía en Estados Unidos de estudiantes sí me tocó que me dijeran en algún trabajo que hice sobre el uso de la televisión como medio de instrucción para el que adquirieran el inglés los muchachos aquí en Chihuahua. Comentario del profesor: ¿a poco tienen televisiones? Total, o sea, pero hace tiempito. En Japón una vez me pregunta una chica que si por qué no usaba, yo no uso el término china poblana, pero algo así era su idea, porque no trae vestido de china poblana. Y pues, o sea, me di cuenta que sí había estereotipos, pero hasta eso no era Speedy González, era algo muy elegante, ¿no? Bueno, pero es que si era japonesa tendría un poco más de sentido, ¿no? Porque ellas sí utilizan más kimonos y cosas bellas, sí, claro, también se visten como andamos usted y yo, pero sí, tienen su kimono hermoso, ceremonial. Y le dije a esta chica, sí me sorprendió, pensé, no, dijo china poblana, pero es lo que, como, ¿por qué no la veo con su indumentaria típica o algo así? ¿Sabe cómo me lo pregunto? Entonces le dije, ¿usted va a la uni en el camión cada mañana, así como yo voy en el camión a la uni allá en Japón? Sí. Pues si usted está ahí parada entre una multitud de personas que van a la uni y voltea y ve a su lado un samurái, ¿sería eso como uno normal? No. Pues tampoco el ver a una china poblana en el camión universitario sería muy común. Es parte de nuestra cultura, pero es algo histórico que utilizamos para conmemorar, festejar y demás. Narujodo, me dijo, suena feo en español. Narujodo quiere decir, ya entendí. Narujodo, ya veo, ya entendí. Narujodo, me dijo. Ya entendí, quiere decir, aunque suene algo diferente en español, eso significa. Entonces, ¿el amor nace por el ámbito internacional o por el ámbito multicultural? Pues desde los 20, tal vez podríamos decir. 20 y tantos, nunca me había preguntado esto, entonces no sé de dónde me haya
nacido, desde pequeña he entendido que como seres, esto suena tan poco sofisticado, le confieso a la gente quién soy. Soy gente de rancho, crecí con caballos y animales y ellos fueron grandes maestros para mí y me daba cuenta que eran seres con sentimientos, que eran amigos, que amaban, que tenían familia. O sea, a lo mejor ya empezó con eso, que yo como nena humana veía similitudes con la esencia y las emociones y las necesidades y los anhelos de los animales. No sé si haya nacido de eso. Creo me sensibilizaron quizás los animalitos desde muy pequeña a que todo ser, todo espíritu era digno de ser honrado, respetado y tratado con cariño. Y ya te vas a diferentes partes del mundo humano, Chihuahua, Arizona, Japón, Malasia, donde le digo, maestra, los medios nos han dicho que hay que odiarlos y temerles a los musulmanes. Sí. Y eran tan dignos de mi cariño y mi respeto y mi agradecimiento como los japoneses, como los americanos, como la gente con la que hasta ese momento había yo interactuado. Una anécdota, una maestra ya jubilada, una profesora universitaria musulmana, con su velo, fue como mentora para mí. Entré muy de lleno al mundo académico publicando como su coautora. Ya había publicado aquí en México y en Japón, pero de lleno ya a publicar. Empiezo con ella como mi mentora. Y esta doctora, mi abuela, le manda en español una carta a la mamá de la doctora y le dice: ella es mi niña, o sea yo, en español, y es buena muchachita, ¿cómo no le echa ojo? Le dijo a la mamá de Saleha, de la doctora. Y mi mamá hizo mi abuela, le digo mamá, hizo un bordadito y se lo mandó con la carta y este regalito hecho a mano. Pues tradujimos del español a Bahasa esa carta, le entregamos el regalito bordado que le había hecho mi mamá, abuela, y la señora dijo: no solo le voy a echar ojo, sino que la voy a adoptar. Y no me adoptó legalmente, sino hay una costumbre bellísima entre musulmanes y malayos que se llama Ana Angkat. Angkat es como abrazar contra tu persona y sostener. Ana es hijo. Entonces, Ana Angkat la voy a tomar a Carolina, no como usted me pide echándole ojo, sino como hija abrazada contra mi persona. Es Ana Angkat. Y no es bello. Y la única traducción en español es hija adoptiva, pero no se refiere a la cuestión legal. Sí, claro. Y ahí te consideran hija ya de esa familia. Entre musulmanes, qué forma de honrarme y de honrar a mi mamá, abuela aquí en Chihuahua, a quien no conocía de primera mano. No honró a mi persona esta señora. Sí. ¿Por qué no habría yo de honrar a las personas? De mamá a mamá, el entendimiento era: ahí va mi hija amada. Pues aquí recibo a tu hija amada. Entre musulmanes y católicos o mestizos y malayos, o como quiera usted comentar esa gran aparente diferencia entre culturas y mundos. ¿Cómo no habría yo de agradecer y honrar eso? Sí. Entonces, poco lo que yo puedo honrar a otros seres para lo que a mí me han honrado.
y respetado. Es poco lo que puedo dar a cambio. Pues sí. No sé si le gustaría compartirnos algo más o aquí cerramos. Pues de los centros hay un mundo de cosas más que decir, pero ya serían otros temas para otro día, yo digo. Este tema ha sido, ojalá haya sido algo un poco interesante, y aquí estamos a sus órdenes para toda la comunidad chihuahuense y quienes escuchen esto. Y yo le reitero, maestra, a usted, que he tenido el gusto de conocerla desde hace muchos años, mi gran respeto y mi gran afecto. Y gracias, maestra. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte al podcast Voz y Poder en YouTube y en Spotify. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Para un nuevo podcast como el mío, tus comentarios son muy valiosos. Escríbeme.